titulé el mensaje de hoy, una iglesia que camina hacia la madurez. Una iglesia que camina hacia la madurez. Más o menos es lo que venimos hablando de la serie acerca de lo que es un miembro de la iglesia, que vamos a estar dando durante todos estos domingos, ¿no? Y yo creo que este es el propósito de la iglesia, es caminar hacia la madurez. La iglesia no debe quedarse estancada, sino debemos madurar. Y Efesios 4, ahí tiene Efesios 4, del 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, espera que lo leo acá, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y una de las preguntas que también ustedes ahí tienen es: ¿cuál es el propósito de constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál era el propósito que el Señor, cuando instituyó todos estos, cuál era el propósito? Y ahí lo podemos ver, ¿no? En el versículo 12, que es el propósito de constituir para perfeccionar. El propósito que Dios tiene cuando levantó a apóstoles y profetas y ahora maestros, evangelistas y pastores, es para perfeccionar a los santos. Y la palabra perfeccionar, creo que ahí yo también se los puse, es plena preparación, hacer apropiado, completo. Esa es la tarea que tienen estos hermanos en la iglesia. Recordemos que estos hermanos no son superungidos, son hermanos. Estos hermanos están puestos por el Señor para llevar a cabo la tarea de preparación de los miembros. Están puestos para, podemos decir, como dice acá la definición, para la preparación, para hacerlos apropiados, para irlos completando, podría llamarse así. Esa es la tarea. El comentario del siglo XXI dice lo siguiente al respecto. Dice: esta selección de líderes destaca particularmente a aquellos que revelan, declaran y enseñan el Evangelio. Bien, ¿quiénes tienen el ministerio de la revelación del Evangelio? Eran los 12 apóstoles y el apóstol Pablo y los profetas en el Nuevo Testamento. Ellos les fue dado la revelación de los que aparte escribieron el Nuevo Testamento. A ellos se les reveló el Evangelio y ellos, por eso estamos fundamentados sobre, valga la redundancia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia, obviamente, que está fundamentada en Cristo, pero está el fundamento, la capa aisladora, vamos a ponerle a decir, es el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque a ellos se les dio esta revelación.
Y los otros, los evangelistas, los pastores y los maestros, enseñan ahora el Evangelio ya revelado en las Escrituras. ¿Se entiende? El comentario siglo XXI tiene, creo que ahí lo tienen ustedes también, dice: Pablo desea que sus lectores comprendan que la revelación que han recibido del Evangelio de la reconciliación es la que debe continuar unificando y moldeando a la iglesia y a su enseñanza. Mis hermanos, es el Evangelio que nos debe estar unificando y moldeando a la iglesia. No es otra cosa, solamente el Evangelio. Mis hermanos, y el Evangelio lo podemos encontrar en toda la Escritura. En toda la Escritura nosotros podemos encontrar el Evangelio. ¿Por qué? Porque iba siendo dado a los antiguos paulatinamente hasta que Cristo llegó. Y hoy tenemos completa esa revelación. Creo que también ahí ustedes tienen para qué estos hombres enseñan el Evangelio y preparan a la iglesia. Ahí tienen una de esas preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué estos hombres enseñan el Evangelio y preparan a la iglesia? ¿Para qué? Para la obra. Para la obra del ministerio. Recordemos que la base que nosotros estamos usando es Efesios 4:11. Entonces, tenemos ahí que leer Efesios 4, no, del 11 al 16. Dice el comentario Mundo Hispano acerca del versículo 12. Dice en el versículo 12, se trata de la tarea de hacer que los miembros que habían salido de una vida equivocada sean acondicionados, equipados adecuadamente para servir al Señor. Y él pone en exclamación, dice: ¡qué trabajo tan importante! Esto es lo que hacen los pastores, maestros, enseñan, equipan, acondicionan a aquellos que han salido de una esclavitud de pecado, que ya vienen luchando con el pecado remanente, que ya vienen deformados, vamos a ponerlo así. Y estos hombres, la tarea de ellos es acondicionarlos, equiparlos para servir al Señor. Mis hermanos, estamos todos para servir al Señor. Veamos otra vez el verso 12 nuevamente. Es interesante el verso 12 porque hay dos para. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y el otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno es con respecto a los líderes que preparan a los santos, y el otro es para que entre todos edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Ahí en los, como se llaman, en las hojas que ustedes tienen una pregunta que es: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es la meta de la iglesia? Y si nosotros vemos el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos el trabajo de los pastores equipando a los santos. Estos pastores, maestros, equipan a los santos para la obra del ministerio. Y todos juntos estos edifican o se edifican mutuamente hasta alcanzar la meta. ¿Se dan cuenta cómo vamos armando la tarea que tiene cada uno de los miembros?
A medida que conocemos más y más el Evangelio, más unidad y más nos vamos fortaleciendo. A medida que más y más conocemos al Hijo de Dios, más y más vamos llegando a ese varón perfecto, a esa medida, a esa estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces es nuestra tarea enseñar, equipar, y la tarea de todos edificarnos. Edificarnos. Ahora, sabiendo que todos nos edificamos, me gusta el comentario de Hendrickson, que se lo puse ahí en las hojitas. Dice Hendrickson, obsérvese, todos lleguemos. Dice, no hay lugar en la iglesia para zánganos, sino solo para abejas diligentes. Entonces, acá no hay ningún zángano. Todos somos abejitas diligentes que están trabajando. Esta es la responsabilidad de cada miembro. Vamos a fijarnos cuál es el estándar que Dios se propuso llevar a cabo. Y el estándar lo podemos ver en Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Romanos 8:29 dice, ¿los tienen todos? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el estándar que Dios se propuso, esa es que nosotros vamos a ser transformados, ese es el estándar de Dios. Y cuando nosotros, si lo empezamos a observar, es un estándar altísimo, porque vamos a llegar a la imagen de Cristo, a la medida de la estatura de Cristo. Y es un estándar altísimo, pero esa es la meta. Esa es la meta. No nos podemos conformar con menos. Nuestra meta es esa, ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Creo que ustedes también lo tienen ahí. ¿Qué pasa cuando una iglesia local comienza a caminar hacia esta meta? Ahí creo que ustedes tienen, y se lo voy a decir, en primer lugar, maduran. Cuando la iglesia comienza a caminar hacia esa meta, la iglesia comienza a madurar. Eso es lo primero. Y lo segundo, los libra del error. Cuando la iglesia tiene esa meta, ir hacia un varón perfecto, a la medida, a la plenitud de Cristo, la iglesia madura. Cuando la iglesia trabaja en conjunto, todos se edifican, los pastores y maestros equipan a los santos y todos nos edificamos, caminando hacia esa meta, la iglesia madura y los libra del error. Ahora, ¿cuándo una iglesia cae en el error? Y ahí ustedes tienen, no, es lo contrario de maduro, dice. Cuando una iglesia es inmadura, cae en el error. Pablo, en el versículo 14, ahí los llama niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Y ahí ustedes tienen lo que significa la palabra fluctuante. Hace referencia a aquellas personas que están perturbadas de mente. No saben qué es lo que dice la palabra. Hacen lo que sus emociones y sentidos le dicen. No saben. Ellos son puro impulso. Son como los niños.
O sea, los chicos chiquitos son impulsos con patas, podemos decir. O sea, se mueven por sus sentimientos. Entonces, y cuando una iglesia o un cristiano es inmaduro, es movido por sus impulsos y nunca por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de personas y obviamente por ende, qué pasa con la iglesia local? La Biblia nos dice que son llevadas por cualquier viento de doctrina. Fíjense la diferencia entre una iglesia madura y una iglesia inmadura. También podemos decir un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. El maduro, la iglesia madura tiene una meta, ser como Cristo. Y se basa en la palabra de Dios. Y se edifican mutuamente hacia esa meta. Y no caen en el error. Ahora, la persona o la iglesia inmadura cae en cualquier viento de doctrina. Pablo dice de estas personas, o también podemos llamarlos de estas iglesias. Fíjese lo que dice en 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Pablo le estaba hablando ahí a Timoteo. Dice, te encarezco, fíjense la preocupación de Pablo, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está, aquellos inmaduros o las iglesias inmaduras, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos falsos maestros, dice Pablo, son muy peligrosos. Porque saben cuando una iglesia o un creyente es inmaduro. Fíjense lo que Pablo habla específicamente acá de las mujeres. Y habla Pablo acá en 2 de Timoteo 3:6. Y fíjense cómo trabaja con los falsos maestros. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. ¿Se dan cuenta cómo alguien es inmaduro? Como decía yo recién, como los chicos, son impulsos. Yo deseo y hago. No sé lo que la palabra me dice, pero yo lo siento y lo hago. Y estas mujercillas, como decía acá el apóstol Pablo, están cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones y siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El verso 15 incluye algo más acerca de la madurez. Para alcanzar madurez, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 15, fíjense en el sino que. Es una comparación de lo que viene en el versículo 14. Entonces está diciendo, miren, si ustedes son inmaduros van a caer en el error. Entonces vamos a decir, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzar esa madurez? Seguir la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. La Biblia de las Américas lo traduce así, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, ¿cuál es la verdad que nosotros debemos seguir según Juan 17:17? No es mi verdad, no es la verdad de cualquier loco dando suelta.
que anda suelta. Dice Juan 17:17, dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros debemos seguir? La palabra, la palabra. Ahí yo puse un comentario, ¿no? El mío es más largo, se lo voy a leer, el de ustedes es más cortito. Para caminar hacia un varón perfecto y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, debemos santificarnos. Un proceso que hace el Padre por medio del Espíritu Santo en todos aquellos llamados por Él, quienes son sus hijos y trabajan en conjunto con Él para llevar a cabo la tarea que nos corresponde en el proceso de la santificación. Recordemos que en el proceso de la santificación los creyentes no son pasivos. No es que, Señor, llename y yo a partir de ahora voy a ser santo. O sea, yo fui santo en el proceso inicial. Dios me salve y me aparte, ya me apartó para Él, ya ahí fui santo, santificado en el proceso inicial. Ahora, en el proceso, en el progresivo, la santificación progresiva en todo mi caminar, el cristiano ya es activo, ya tiene que trabajar. El cristiano debe leer la Biblia, el cristiano debe orar, el cristiano debe congregarse, el cristiano debe edificar a otros. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice Juan 3:21? Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Recordemos el texto que nosotros venimos diciendo, que debemos seguir la verdad en amor. Recordemos que la palabra es la verdad. Ahora, el que practica la verdad viene a la luz. Ahora, ¿qué dijo entonces el Señor Jesús con todos aquellos que practican la verdad? Ahí tienen espacios en blanco ustedes en sus hojitas. ¿Qué pasa con los que practican la verdad? Vienen a la luz. Ahora, en Juan 3, del 19 al 20, vamos a leerlo. Dice, Juan 3, del 19 al 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué hace el no nacido de nuevo? ¿Qué hace el no nacido de nuevo? Ahí tienen, aborrece la luz. Aborrece la luz. Entonces, ¿cuál es el contraste entre el hijo o un hijo de Dios o una iglesia y los hijos del diablo o el mundo? Que los hijos de Dios vienen a la luz y los hijos del diablo no vienen a la luz. Mis hermanos, hay dos reinos solamente. No es que yo no estoy ni con el diablo ni con Dios. Hay dos reinos que el Señor Jesús dice que el que peca, o sea, es primero esclavo del pecado y que son hijos del diablo. Entonces, el que no está con Cristo está con el diablo. Hay dos reinos, no hay tres, o sea, no hay un imparcial, hay dos reinos solamente. Entonces, los hijos de Dios vienen a la luz, los hijos del diablo no vienen a la luz. Ahora, ¿por qué algunos vienen a la luz y otros huyen de ella? Lo leímos recién en Juan 3, del 19 al 21. El primero es para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Aquellos que vienen a la luz es porque quieren que, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquellos que no quieren venir a la luz es para que sus obras no sean reprendidas. Por eso aborrecen la luz. Por eso no pueden practicar la verdad. Por eso no pueden, como dice, seguir o hablar la verdad en amor. Porque al encontrarse con la verdad, lo único que me va a exponer es mi pecado. Y al único que puedo recurrir es a Cristo. Y reconocer mi incapacidad. Recordemos que hay obras hechas en la carne y obras que son hechas en Dios. Las obras de la carne las podemos encontrar, ahí ustedes tienen, Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Dice Pablo a los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a esta. Si ustedes tienen tiempo, busquen cada una de esas cosas semejantes y la lista se aumenta. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo advierte sobre estas obras y les da instrucciones de qué deben hacer cada creyente. Mis hermanos, Pablo le está hablando acá a una iglesia. No le está hablando a los líderes o pastores, ancianos, obispos, como lo llamemos. No, está hablando a una iglesia. Y como la iglesia se edifica mutuamente, la iglesia debe ver todas estas cosas, evaluarlas, y acá Pablo le da instrucciones de qué hacer. Nosotros tenemos que discernirlas, verlas y comenzar a actuar. Veamos qué les dice Pablo que deben hacer. Efesios. Ahí ustedes van a tener una lista que rellenar. Y lo van a tener que sacar de Efesios 5, del 7 al 17. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? En primer lugar, dice, no seáis, pues, partícipes con ellos. Eso es lo que deben hacer. No seáis, pues, partícipes con ellos. En segundo lugar, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, dice el versículo 8, dice, andad como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. ¿Qué más? Comprobando lo que es agradable del Señor. Fíjense lo que tiene que hacer la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia. Versículo 11, otra vez, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tienen que hacer, sino más bien repréndelas. Pero no es reprender en el nombre de Jesús, te echo fuera, no, es desenmascárenlas. Cuando uno ve estas cosas, debemos decir ya, como habla Mateo 18, si un hermano está pecando, ve y repréndele, ve y amonéstalo, ve y muéstrale su pecado. Eso es lo que deben hacer. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense, ni hablar se puede entre nosotros lo que hacen ellos en secreto. Versículo 15 dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis. Debemos mirar y con diligencia, mis hermanos.
Diligencia es aquellos atalayas que estaban parados, observando que el enemigo no aparezca. Mis hermanos, esta es la tarea de la iglesia, porque nos edificamos mutuamente. Diligentemente debemos estar mirando. Y acá Pablo hace una comparación. Dice, no como necios, sino como sabios. Con sabiduría del Señor, de la palabra. ¿Qué más dice qué otras instrucciones da Pablo? Versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo. Yo tengo tiempo, debo orar. Tengo un poco de tiempo, debo estudiar la palabra, a ver qué es lo que dice el Señor. Tengo un poco de tiempo, debo estar predicando el Evangelio o debo estar enseñando la palabra o edificando a otro hermano. No hay tiempo absolutamente para nada dentro de la iglesia, solamente para estar edificándonos como un cuerpo. ¿Por qué? Porque acá lo dice muy claro, dice, porque los días son malos. No es porque hay guerras, es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros como soldados de Cristo, como miembros los unos de los otros, debemos estar mirando a ver que a nuestro hermano no lo agarre ese león rugiente y lo quiera devorar. Versículo 17 dice, por tanto, otra comparación y una orden. Por tanto, es una orden, un imperativo, por tanto. Y la comparación es, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo le decía a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. No tenemos que buscar otra cosa, mis hermanos. Podemos ver que esa es la edificación que el cuerpo de Cristo hace. Ahora, las obras que son de Dios, ¿qué producen en el mundo? Veamos Mateo 5:16 y 1 de Pedro 2:12. Fíjense qué precioso que es lo que produce en el mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el lugar donde Dios nos coloca, nosotros debemos hacer buenas obras para que nuestro Padre sea glorificado. Esa es la tarea en el mundo. En la iglesia, como hermanos, como cuerpo, nos debemos cuidar y edificar. En el mundo deben glorificar a nuestro Padre cuando nos vean. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjense lo que dice. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores o mintiendo, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué tarea tiene la iglesia? En la iglesia y en el mundo. Mis hermanos, el mundo debe ver que somos parte de la iglesia de Cristo, transformados por su poder, como hoy leía Viti de Romanos 1:16, transformados por el poder del Evangelio, y glorifiquen a Dios. Recordemos que son obras que Dios hizo para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ello. Ahí lo tienen, es Efesios 2:10, porque si no son buenas obras que podemos hacer nosotros. Dios las preparó para que nosotros anduviésemos. La gloria se la lleva siempre Dios. Su nombre solamente es glorificado. Nosotros
nosotros recibimos el gozo también porque nuestro Padre es glorificado. Ahora, veamos el contraste de los que no son hijos de Dios y ellos no practican la verdad. ¿Ellos qué practican? Según Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otro es Primera de Juan 3:9. Dice, Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué hacen aquellos que no son hijos de Dios? ¿Qué es lo que practican? El pecado. Practicar, ahí yo le puse, practicar da la idea de una manufactura en serie. Eso yo lo he explicado algunas veces. ¿Vieron los coches cuando los hacen? Los hacen en serie. Entonces lo hacen todos igualitos. Entonces, eso es practicar el pecado. Están viviendo en pecado continuo y no quieren arrepentirse. Eso es practicar el pecado. Ahora, veamos algunas exhortaciones más acerca de la práctica del pecado. Y lo vamos a ver en Romanos 1, 28 al 32. Fíjense que no estoy inventando nada, mis hermanos. Es lo que la palabra nos enseña. Dice Romanos 1, del 28 en adelante, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, ¿qué dice el Señor a través de Pablo aquí? Estas personas saben que hay un Dios. Veamos el versículo 32. Sí, saben. ¿Por qué? Porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Recordemos que en el capítulo 1 habla de que Dios manifiesta su poder en la creación y no le glorifican a Dios. Y ahora lo terrible acá es que yo ahí le puse una pregunta. ¿Solo los que practican estas cosas son dignos de muerte? ¿Solo ellos son dignos de muerte? No. Dice, sino que también se complacen con los que las practican. Aquellos que se complacen de aquellos que pecan son dignos de muerte también. Complacen, ahí lo puse a ustedes, es pensar bien con, tener agrado con otro en cualquier cosa, aprobar a alguien, a sentir con la cabeza, decir, está bien. Eso es complacerse con los que los practican. Veamos dos versos más,
Romanos 2:2 y Gálatas 5:21. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Gálatas 5:21. Y ahí habla y viene hablando, si quieren después lean todo el contexto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué cosa les sucederá a aquellos que practican el pecado? En primer lugar, se enfrentarán a Dios como juez. Como juez. Y en segundo lugar, no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, Dios toma en serio el pecado. Cristo vino a morir por ello, por el pecado, para salvarnos a nosotros. Nosotros merecíamos la condenación. Y Cristo recibió esa condenación en su cuerpo. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados verán a Dios cara a cara como juez. Y no podrán excusarse delante de su presencia. Él bajará su martillo y los condenará, porque sus obras los van a condenar. Porque ellos no vinieron a la luz, aborrecieron la luz. Por eso es tiempo de arrepentimiento, hoy que estamos vivos. Hoy es el tiempo de la salvación. Por eso, el texto de Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo. O, sino que la Biblia de las Américas dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Ahora podemos encontrarle un significado a seguir la verdad en amor. Viendo lo que hace el pecado, sabiendo que de ahí fuimos sacados y estamos siendo transformados, tenemos que seguir la verdad en amor. Al ver todo, como decía recién, que hace el pecado y de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos colocó, ahora esta verdad debe ser hablada continuamente en amor. Por eso debemos estar trabajando continuamente. Ese amor es un amor compasivo, un amor misericordioso, porque todos fuimos rescatados de esa masa. Así como Dios tuvo amor con nosotros y misericordia, nosotros debemos hablar con la verdad. Esto no quiere decir que muchas veces no seamos firmes y duros, porque la palabra, la verdad, manifiesta las obras tanto de la carne y de las que son hechas en Dios. Una de las preguntas que puse ahí es: ¿cómo podemos hablar la verdad en amor entre los hermanos? Según 1 de Juan 3:8. Fíjense cómo lo hace Juan. 1 de Juan 3:8. Dice, en el contexto de la carta, habla muchas veces de hijitos. Se trata de hijitos. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es amor. Esto es tener amor a una iglesia. Amor a un hermano. Es firme, duro, pero amoroso. El que practica el pecado es el diablo.
recordándonos qué hace el pecado, de quiénes son los que practican el pecado. Esa es la tarea de cada miembro al estar reunidos acá o cuando nos juntamos en alguna casa o visitamos a alguien. Es recordar qué hace el pecado, de quiénes son hijos aquellos que practican el pecado. Y Juan está apelando acá a su mente y hace un contraste para que los que están pecando no pequen más. Y les recuerda, en primer lugar, el que practica el pecado es del diablo. Y les dice, pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Se dan cuenta del contraste? Es duro, firme y amoroso. Porque debemos edificarnos mutuamente. Ahora, ¿qué pasa si nos sometemos al pecado? Según Romanos 6:16. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Mis hermanos, fuimos llamados a libertad, pero no para usarla como nosotros nos parece. Una de las cartas que debemos realmente aprender muy bien es la carta a los romanos. Ahí nosotros vemos el Evangelio, ahí vemos la consecuencia del pecado, ahí vemos lo que Dios hizo por nosotros. Ahí nos muestra cómo debemos luchar contra el pecado remanente. Tenemos todo en la carta de los romanos. Y en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 1, vamos a verlo, dice, fíjense, viene del capítulo 1 al capítulo 11, viene hablando de todo esto, del Evangelio, las consecuencias del pecado, de la gracia, de la salvación. Y en el capítulo 12 dice, así que, ahí está nuevamente, así que, en consecuencia de todo lo que vinimos hablando, eso es lo que quiere decir. Hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando una iglesia local abraza el Evangelio y abraza la palabra, comienza a caminar hacia su meta, a un varón perfecto. Efesios 4:15, el 16 dice entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia de las Américas lo traduce, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión con las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahí ustedes tienen unas preguntas de las cuales las tienen que contestar con la versión de las Américas. Ahí dice, ¿quiénes deben seguir la verdad en amor? ¿Quiénes deben seguir la verdad en amor? Toda la congregación. Toda la congregación. ¿Qué debe hacer esta congregación que sigue la verdad en amor? Versículo 15, crecer en todos los aspectos, en todos los aspectos, en el carácter de Cristo,
en todo lo concerniente a Cristo. Así debe crecer. Por esa razón, para crecer, para madurar, deben estar todos involucrados en esta tarea. ¿Por qué podemos crecer de esa forma? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Recordemos algo, la iglesia no es para satisfacer los caprichos de algunos. La iglesia está colocada para mostrar a Cristo al mundo. Por eso decíamos en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la versión de las Américas. Por eso Pablo agrega en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, vemos que Pablo está dando una comparación, una analogía del cuerpo humano. Vemos que dice, de quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ese paréntesis que está ahí en la Biblia de las Américas explica el funcionamiento del cuerpo. Ahora, ¿cuál es la manera de llevar a cabo esta tarea? Y lo podemos ver también en la Biblia de las Américas. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Cómo puedo funcionar bien? ¿O cómo puedo funcionar adecuadamente? Siempre mirando a Cristo, quien es la cabeza. Siempre mirando a Cristo, quien es la cabeza. Donde yo bajo la mirada, comienzo a mirar mi necesidad, mi egoísmo, mis cosas, mi. Si yo levanto mi cabeza, voy a ver a Cristo, voy a ir hacia Él y voy a caminar hacia la madurez y voy a ayudar a mis hermanos a caminar hacia la madurez y la iglesia va a caminar hacia la madurez, hacia ese varón perfecto. Esa es la tarea de la iglesia. Mi meta es ser como Cristo. Mi meta individual es ser como Cristo. Nuestra meta es llegar a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Pero esta tarea no se puede hacer con uno solo, sino como cuerpo. Y acá vemos cómo todos estamos involucrados, porque así lo quiso Dios. Dios podía haber hecho en un abrir y cerrar de ojos, como va a suceder cuando Él venga y nuestros cuerpos sean glorificados, como un abrir y cerrar de ojos va a ser transformado nuestro cuerpo. Él lo podía haber hecho del momento que nos salva. Pero Él quiso salvarnos, santificarnos, para que nos vean el mundo que pecadores redimidos están siendo transformados por el poder de Dios, por la diligencia de cada uno de sus santos, para que el mundo vea y glorifique a Dios, porque el Evangelio tiene poder para transformar vidas. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, prosigamos a la meta. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque eres bueno, misericordioso y claro en tu palabra. Perdónanos, Señor, si no cumplimos tu tarea. Ayúdanos, danos de tu poder. Exhórtanos, Señor, a través de los hermanos. Exhórtanos con dureza si es necesario, a través de los hermanos. Con tu palabra, Señor, para que podamos caminar en santidad, fieles a ti,
para que puedan ver las obras hechas en Dios y glorifiquen tu santo nombre, Señor. Porque solamente queremos ver que tu santo nombre es engrandecido, exaltado, glorificado, que puedan ver en nuestras vidas particulares a Cristo. Que cuando vean mi vida, vean a Cristo y cómo es Cristo y cómo se mueve Cristo. Que cuando vean esta iglesia, vean a Cristo, cómo es Cristo, cómo se mueve, cómo piensa. Señor, ayúdanos a esta tarea. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dejado solos. Porque tu Espíritu Santo está en nosotros y podemos llevar a cabo esto. Que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén.